¿Cómo comienzo? ¿Cómo hago para variar semana a semana? Estoy perdido. Si te pasó esto, este video de planificación es para vos. Bien amigos y fitness, entonces seguimos esta semana compartiendo más sobre la planificación. Lo primero que tenemos que empezar a definir en esta semana es entonces cuáles son los componentes de la carga. Viste que cuando hablamos de volumen nosotros siempre nos vamos a estar refiriendo a la cantidad de trabajo, ya sea tanto la parte de fuerza como la parte de resistencia. Cuando hablamos de intensidad nos vamos a estar refiriendo a la calidad del trabajo que vos estás haciendo y después todo trabajo de fuerza o resistencia va a tener una pausa y una cantidad de veces que hacemos por semana. Ahora, específicamente en la parte de resistencia, fíjate cuando hablamos de intensidad, generalmente hablamos de lo que es kilómetros por hora, y esto puede estar expresado justamente en velocidades o también lo podemos hablar a través de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que está asociado justamente a una velocidad. También podemos estar hablando en volumen en lo que se refiere a distancia o tiempo y obviamente en los descansos justamente que vos vas a estar haciendo si haces un método, por ejemplo, fraccionado. Entonces ahí puedes ver, por ejemplo, mirá, si haces 40 minutos de trote, el volumen serían los 40 minutos. Esto también acordate que lo puedes poner en distancia. El tipo de actividad sería justamente el trote. La intensidad en este momento está dado por la frecuencia cardíaca y la cantidad de veces por semana que vos lo harías, ¿sí? Así es como, por ejemplo, podríamos dosificar un trabajo aeróbico. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, del trabajo de fuerza, fíjate que la intensidad puede estar dada de manera justamente a partir de los kilos que vos manejes o a partir de un porcentaje de tu fuerza máxima. Entonces, todo esto son variantes que vos podés utilizar. Otra variante que ahí no está, porque esto está sacado del Colegio Americano de Medicina del Deporte, pero que yo utilizo es repeticiones máximas, ¿sí? Tenerlo en cuenta que este es un método también muy simple. Por otro lado, el volumen siempre va a estar compuesto por las series y las repeticiones que hagas de cada ejercicio, las pausas, el descanso de acuerdo a tu objetivo y la frecuencia, la cantidad de veces. Entonces tenés como ejemplo 3 series de 15, o sea, ese sería el volumen, el 60% de tu fuerza máxima sería la intensidad, 3 minutos de pausa al descanso y 2 veces por semana la cantidad. Ahí en rojo resaltado tenés cómo la nomenclatura internacional se podría utilizar. Entonces, estas son diferentes variantes que vos podés utilizar para justamente planificar o la fuerza o para poder planificar justamente la resistencia. Ahora, esto es simplemente una sesión de entrenamiento que conforme a tu objetivo, la semana que viene vamos a seguir hablando de esto y te vamos a ayudar un poquitito cómo poder establecerlo y cómo poder organizarlo, es que vos lo vas a hacer. Entonces ahora lo que nos quedaría ver únicamente es cómo poder hacer que esto que se convierte en una sesión lo podamos trasladar a lo largo del tiempo. Entonces hay unos principios que tendríamos que tener en cuenta. Lo primero que vamos a ver son justamente los conceptos fundamentales de la progresión para poder armar mi planificación deportiva. Cada uno de estos conceptos vamos a ver que se puede trasladar tanto al aspecto de la fuerza como al aspecto de la resistencia. El primero que vemos ahí es entonces cargas progresivas. Fíjate, la idea es que vos semanas a semanas puedas ir variando. Desde el punto de vista de la fuerza, por ejemplo, las repeticiones, las series, los descansos, o sea, puedes hacer cada vez menos descanso y esto va a hacer que tu trabajo sea más intenso, o poder también ir variando el peso que estás levantando, ¿sí? Lo mismo con las repeticiones de una serie, que esto siempre es más común. Al aumentar las series o las repeticiones con el mismo peso, hace que tu trabajo sea mayor. Con respecto al entrenamiento de running, fíjate que también puedes aumentar justamente la distancia que estás corriendo, el tiempo. Si estás haciendo trabajos en repeticiones, aumentar también la cantidad de repeticiones. Y obviamente para el mismo trabajo, disminuyendo el descanso, al igual que pasa en el trabajo de fuerza, nosotros también podemos aumentar justamente ese esfuerzo. Por último tenemos la intensidad, que dependiendo de lo que vos utilices, si utilizás un GPS puedes utilizar la velocidad o si no puedes utilizar la frecuencia cardíaca. Si hay una de estas cosas que yo te estoy mencionando, de frecuencia cardíaca, de velocidad o cómo determinar tu peso, te están haciendo ruido y no sabes cómo calcularlo, te invito a que veas los otros tutoriales que nosotros hemos hecho en eFitness, donde vos vas a poder ver cómo dosificar tu entrenamiento tanto en fuerza como en la parte de resistencia. Por lo pronto seguimos viendo justamente más conceptos de la progresión y en este momento el que me gustaría justamente que vos puedas comenzar a ver es el de especificidad. Fíjate, cuando hablamos de especificidad nosotros nos referimos a entrenar de manera justamente aplicada a tu necesidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si vos estás haciendo algún deporte, que entrenes en musculación los gestos deportivos. En el atletismo también, ejercicios de musculación
aplicados para esto. Que vos entrenes los rangos del movimiento, que vos entrenes al ritmo, a la velocidad que tenés que justamente desarrollar tu entrenamiento, tiene que ser lo mismo que tu competencia. Que emplees los rangos articulares, o sea que no hagas ejercicios acortados, como típicamente a lo mejor se puede ver en el culturismo. Lo ideal es que vos entrenes todo el rango del movimiento de una articulación y por último que entrenes específicamente los sistemas de energía que te van a servir para esa competencia, ¿sí? Esto tanto tenerlo en cuenta para el running como para el trabajo de la fuerza, porque las dos cualidades vos las podés aplicar en un deporte o la podés aplicar en tu funcionamiento, ya sea que quieras algo estético de salud o que mejormente quieras mejorar también tu carrera. Por último, para comenzar justamente a ya meternos en todo lo que sería cómo planificar semana a semana, tenemos que ver lo que es el concepto de variación. La variación se refiere a que semana a semana tenemos que variar o el volumen o la intensidad. Generalmente se hace una de las dos variables, a menos que seas un atleta de elite, puede llegar a darse la variabilidad de las dos, pero ¿cómo manejamos la variación del volumen y de la intensidad? Denomina el concepto llamado periodización, ¿sí? La periodización justamente, fíjate, lo que se refiere es alternar las cargas para poder tener una mayor recuperación y obviamente alterno cargas de trabajo, cargas de mayor volumen o de mayor intensidad con cargas de recuperación. Entonces esto va a optimizar tu rendimiento. La idea es que justamente vos evites el sobreentrenamiento sin dejar de lado justamente todo lo que sería la continuidad de tu entrenamiento y los objetivos que estás buscando. Fíjate, en la parte izquierda podés ver cómo poder trabajar aumentando la intensidad de un 5 a 10% semana a semana, y del lado derecho, a medida que va aumentando la intensidad, ya sea tanto en fuerza como en un trabajo de resistencia, el volumen, en este caso el que estamos viendo es un volumen de un ejercicio de press de pecho en fuerza, va bajando. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es que si la intensidad está subiendo, el volumen generalmente va disminuyendo y viceversa. Si el volumen, la distancia que estás corriendo o el tiempo que estás corriendo va aumentando, generalmente la intensidad va a ser menor. Bueno, amigos y fitness, la semana que viene no te pierdas el cierre de cómo poder realizar esta planificación para que todos los conceptos que vos necesitas lo puedas aplicar simplemente y de una manera muy fácil. Un saludo grande. Y Fitness. Aprende cuando quieras, donde quieras.